A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ana Paula. La verdad que estoy muy emocionada de estar el día de hoy aquí, de volver a estas cabinas, a este espacio donde hemos trabajado durante todo este tiempo y hablado sobre estos diferentes temas de salud mental. Y la verdad que me pone muy feliz que podamos estar en una segunda temporada. Este es mi primer episodio en esta temporada y me emociona mucho porque hemos estado trabajando todo este tiempo para ofrecerles algo más elaborado, algo que sea más entretenido para ustedes y sobre todo que también les deje mucha enseñanza. Y el día de hoy traigo para ustedes un tema que quizás a veces pasa desapercibido o no se le da toda la importancia que debería, pero el día de hoy vengo a contarles la historia de Regina y vamos a hablar sobre la ansiedad social. Regina tiene 23 años y está a punto de terminar la carrera de psicología. Le gusta pintar, cuidar sus plantas, patinar y pasar tiempo con sus amigas en cafeterías o galerías de arte. La creatividad siempre ha sido una parte importante de su vida. Incluso uno de sus sueños es algún día poder hacer una exposición con sus pinturas. Hasta hace poco sus amigos organizaron una reunión con temática de galería de arte. Colgaron sus pinturas en las paredes para que todos pudieran verlas. La idea fue de su novio, quien quería celebrar su talento. Pero para Regina ese momento, que para otros podía parecer emocionante, también despertaba algo más profundo: ansiedad. La sensación de que muchas personas lo observarían, de preguntarse qué pensarían de su trabajo, si realmente era bueno o si solo lo decían por cariño. Aún así, decidió hacerlo, porque algo que ha aprendido con el tiempo es intentar confiar un poco más en sí misma, incluso cuando la mente le dice que no. Desde pequeña, Regina recuerda haberse sentido diferente. Era una niña muy tímida, una niña muy sensible y muchas veces se sentía fuera de lugar con otras personas. Creció en gran parte con sus abuelos y durante mucho tiempo tuvo la sensación de no encajar del todo con quienes la rodeaban. A veces sentía que sus formas de pensar o de ver el mundo no coincidían con las de los demás. Eso a veces la hacía sentirse extraña. Aunque tenía amigos, siempre existía esa sensación de estar un poco al margen, como si observara la vida social desde afuera. Las cosas se intensificaron cuando se mudó de municipio para comenzar la universidad. Llegar a una nueva ciudad, empezar una carrera y tratar de construir una vida desde cero ya era un desafío muy grande. En medio de todo eso, Regina conoció a una compañera con la que rápidamente formó una amistad muy cercana. Parecía alguien muy parecida a ella, compartían intereses, conversaciones y confianza. Pero con el tiempo, esa relación comenzó a volverse un poquito complicada. Dentro del grupo de amigos que compartían, empezaron a surgir conflictos, pequeñas tensiones, desacuerdos y momentos incómodos que Regina no sabía muy bien cómo manejar. Hasta que un día, de forma repentina, su amiga le dijo que ya no quería seguir siendo su amiga. Para Regina fue desconcertante. No entendía qué es lo que había hecho mal y poco a poco comenzó a notar algo más doloroso. El grupo de amigos con el que convivía empezó a apartarla. A veces llegaba y su lugar ya estaba ocupado, o se sentía desplazada hacia una esquina mientras los demás convivían entre ellos. No eran necesariamente agresiones directas todo el tiempo, pero sí pequeñas situaciones que la hacían sentirse fuera de lugar. Y Regina, en lugar de confrontarlo, se quedaba en silencio. No quería parecer exagerada, no quería que pensaran que estaba victimizándose, así que simplemente lo aguantaba. A veces el rechazo social no llega como un gran golpe, llega en pequeñas acciones, silencios o miradas que poco a poco hacen que una persona empiece a cuestionarse a sí misma. Y cuando alguien ya tiene inseguridades, esas experiencias pueden sentirse mucho más profundas. Con el tiempo la situación llegó a un punto muy doloroso. Recuerdo un momento en el que aquella amiga le gritó frente a otras personas en la universidad y su reacción fue quedarte callada. Se sintió
humillada. Personas que ni siquiera eran parte del conflicto estaban mirando la escena y Regina solo podía pensar que algo debía estar mal en ella. Esa sensación comenzó a trasladarse a otras partes de su vida. Antes Regina participaba en clase, preguntaba, opinaba, pero después de esas experiencias empezó a pensar demasiado antes de hablar. Su mente se llenaba de dudas. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si piensan que estoy equivocada? ¿Y si vuelvo a incomodar a alguien? La ansiedad social ocupaba cada vez más espacio. Llegó un momento en el que simplemente prefería quedarse callada. Incluso hubo un momento en el que un profesor le dijo que parecía tener problemas con sus habilidades sociales y le preguntó si había pensado en cambiar de carrera. Ese comentario, lejos de ayudarla, aumentó aún más su inseguridad, porque empezó a preguntarse si realmente estaba equivocada al intentar estar ahí. La concentración se volvía más difícil. Había días en los que asistir a la universidad le generaba tanta ansiedad que pensaba en no ir. Los dolores de estómago, los dolores de cabeza y el nerviosismo constante se volvieron parte de su rutina. En esa etapa, Regina no se hablaba con palabras de consuelo. Su mente estaba ocupada en una sola pregunta constante: ¿qué estoy haciendo mal? Durante esa etapa, Regina describe que muchas veces sentía que no estaba viviendo su vida, sino observándola desde afuera, como si fuera una espectadora. Miraba a su alrededor y veía que los demás parecían tener grupos de amigos sólidos, estables, seguridad, y ella solo sentía que no lograba encajar. A veces incluso sentía que era invisible para las personas que le importaban. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda psicológica. En terapia empezó a comprender algo muy importante: no todo lo que estaba viviendo era únicamente culpa suya. Su psicóloga le habló de algo llamado indefensión, de cómo muchas veces había permitido situaciones que la lastimaban porque buscaba aprobación en los demás. Regina entendió que gran parte de su ansiedad venía de esperar que los otros validaran su valor, y cuando esa validación no llegaba, sentía que todo estaba mal en ella. En medio de todo ese proceso, hubo personas que estuvieron a su lado, personas que escucharon su historia, que la acompañaron cuando se sentía perdida, que la recordaron que no estaba sola. Su pareja, algunos amigos cercanos y el espacio terapéutico fueron parte importante de ese sostén. A veces el simple hecho de que alguien escuchara sin juzgar fue suficiente para que Regina empezara a sentirse un poco más segura. Con el tiempo, Regina comenzó a trabajar en sí misma, a cuestionar esas ideas que la hacían sentirse menos, a aprender que poner límites también es una forma de respeto hacia uno mismo. Hoy todavía reconoce que hablar de esa etapa le hace sentir vulnerable, pero también sabe algo importante: ya no es la misma persona que era en ese momento. La historia de Regina nos recuerda que incluso las personas que estudian salud mental también tienen sus propias batallas. Nadie está exento de sentirse inseguro, de atravesar momentos de rechazo o de cuestionarse a sí mismo. Pero también nos recuerda que la ansiedad social no define quién eres. Regina sigue siendo una persona creativa, sensible y reflexiva. Ahora pinta, sale con sus amigas, cuida de sus plantas y sigue acercándose poco a poco a los espacios que antes le daban miedo. Y aunque el proceso ha sido largo, hoy entiende algo que antes le costaba creer: que no necesita cambiar quién es para merecer pertenecer. Porque muchas veces sanar no significa volverse alguien diferente, significa aprender que tu lugar en el mundo también existe, incluso si durante mucho tiempo sentiste que no encajabas. Pues me gustaría que se tome en cuenta cómo el respeto y la empatía a veces puede ayudar a levantar a una persona, pero también me gustaría que se den cuenta de que cada quien es responsable de cómo se siente y de cómo quiere vivir el resto de su vida. O sea, si tú te das cuenta que no estás disfrutando nada, empieces a cuestionarte qué puedes hacer tú realmente para cambiar. Si hoy pudiera hablar con alguien que está pasando por algo parecido, Regina diría algo sencillo pero muy importante: que no ignore lo que siente, que buscar ayuda no significa debilidad, que hablar con alguien puede cambiar mucho más de lo que imaginamos, y sobre todo que nadie debería sentir que no merece estar en este mundo, porque incluso cuando la ansiedad hace que todo parezca más difícil, cada persona tiene derecho a vivir su vida plenamente, y Regina hoy lo tiene claro. Su historia no se trata solo de ansiedad social, se trata de aprender poco a poco a dejar de ser espectadora para volver a ser protagonista de su propia vida. Bueno, ¿y qué les pareció la historia de Regina? La verdad que Regina ha sido una persona que
ha pasado por cosas que quizás en su momento no entendía, pero afortunadamente ha contado con las herramientas para poder sobrellevar esta situación. Y el día de hoy le dejo el espacio a la psicóloga Claudia Trejo. Ella nos va a hablar un poco más sobre este tema, sobre la ansiedad social. Bueno, la ansiedad social es importante que hagamos una pequeña aclaración. La ansiedad social puede presentarse en todas las personas. Se presenta en diferentes grados y dependiendo de el grado máximo puede inhabilitar a las personas y es ahí cuando puede comenzar a considerarse como un trastorno. Sin embargo, es normal que todos en algún momento de nuestra vida experimentemos cierto miedo al rechazo, cierto miedo a alguna situación pública, hablar en público, conocer gente nueva. Es natural que genere en las personas cierto nerviosismo. Entonces, entendamos que el trastorno de ansiedad social es un miedo intenso y persistente a ser juzgado, avergonzado o humillado en situaciones sociales. Se puede manifestar en síntomas en 3 diferentes niveles o esferas. La primera esfera es la esfera emocional y los síntomas en este caso pueden ser miedo, timidez, preocupación, hablar en público, etc. En la esfera de los síntomas físicos ya encontramos cuestiones como temblor en el cuerpo, sudoración excesiva, náuseas, malestares estomacales, etcétera, ¿no? Y en la esfera de los síntomas conductuales, bueno, esto quiere decir que ya las personas que padecen trastorno de ansiedad social evitan exponerse a situaciones sociales, hablan con voz muy bajita o de plano evitar cualquier tipo de contacto social, ¿no? Ya cuando es una cuestión muy severa. ¿De qué manera se puede tratar o ayudar a las personas que padecen este tipo de trastornos de ansiedad social? Recomendación o la primera estrategia es mediante la psicoterapia. Un acompañamiento psicológico siempre va a ser un excelente aliado para poder superar este tipo de trastornos. Por lo general, la terapia o el estilo de terapia más recomendada para tratar los trastornos de ansiedad social es la terapia cognitivo-conductual, en donde las personas o el terapeuta ayuda a los pacientes a modificar diversos pensamientos, quitar bloqueos de pensamiento para poder de esta manera modificar conductas. En diversos casos también ya un poco más graves o profundos se prescribe medicación. Esto siempre debe ser prescrito por algún psiquiatra o en su caso un médico y pues la terapia psicológica siempre va a ser un gran aliado para cualquier tipo de tratamiento psicológico. Existen diversas estrategias de autoayuda como técnicas de relajación, llevar algún tipo de diario de pensamientos en donde se pudiera identificar algún pensamiento recurrente que pudiera estar afectando la conducta de los pacientes, poder ir haciéndolo consciente y eliminarlo, ¿no? Ir modificando esa parte, así como la práctica gradual o la exposición a la situación que genera ansiedad para poder ir saliendo adelante sintiendo menos pena. Es sumamente importante que las personas que sientan o se hayan identificado que tengan algún tipo de trastorno de ansiedad social, cuenten con redes de apoyo lo suficientemente fuertes, que sean personas de mucha confianza para ellos, pueden ser amigos, pueden ser familia. ¿Por qué las redes de apoyo son tan importantes? Porque estas personas van a servir o van a fungir, su función va a ser pues justamente, ¿no? Ser el soporte, el pilar para las personas que padecen trastorno de ansiedad para que puedan afrontar el padecimiento y salir adelante en el tratamiento. Asimismo, es muy importante que se acuda con profesionales de la salud mental. No necesariamente el primer profesional con el que uno acude es quien pueda ayudar a la persona, ¿no? Muchas veces se necesita hacer ajustes en los tratamientos, considerar diferentes opiniones. Sin embargo, para cada caso va a haber un tratamiento adecuado y los ajustes se realizan
los que sean necesarios hasta encontrar el más adecuado para cada quien y que se pueda salir adelante y superar el padecimiento. Muchas gracias, psicóloga, por su valiosa aportación. Y ahora pasamos a la cápsula de recomendaciones con mi compañera Ingrid. Después de escuchar la historia de Regina, hay algo que vale la pena reconocer. La ansiedad social no siempre se ve. A veces no es alguien que evita completamente a las personas. A veces es alguien que sí está, pero en silencio, pensando demasiado antes de hablar, cuestionando cada palabra, sintiendo que todo lo que hace puede ser juzgado por los demás. Y eso a la larga cansa. Por eso, hoy queremos compartirte algunas recomendaciones que pueden ayudarte a entender mejor este proceso y también acompañarlo. Una recomendación que conecta profundamente con este tema es El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, investigadora especializada en emociones humanas. En esta obra, Brown explica cómo el miedo al juicio y al rechazo puede hacer que las personas se cierren emocionalmente y dejen de mostrarse tal y como son. Habla de algo muy importante, que muchas veces creemos que tenemos que cambiar para encajar, cuando en realidad lo que necesitamos es aceptar nuestra vulnerabilidad. Es un libro que invita a dejar de ver la sensibilidad como debilidad y empezar a verla como una forma de conexión con uno mismo y con los demás. Una canción que conecta mucho con la sensación de la ansiedad social es la nueva canción de Nace Histoire, Presa. En ella se refleja esa idea de sentirse atrapado dentro de uno mismo, como si hubiera algo que no te deja moverte, como cuando ya no sientes esa libertad, cuando te das cuenta que hay muros a tu alrededor y lo peor es que tú mismo a veces has construido parte de ellos. Habla de ese momento en el que quieres expresarte, pero algo te detiene y terminas quedándote en silencio, justo como le pasaba a Regina. Otra canción que representa muy bien este proceso es Monster in the Wall de Rosendale. Habla de esa voz interna que aparece cuando hay inseguridad, esa que cuestiona todo lo que haces y te hace pensar que algo está mal contigo. Es una forma muy clara de entender cómo la ansiedad social no siempre viene de afuera. Muchas veces está en la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Y por último, la hermosa canción Gear in the Mirror de Bebe Rexha. La canción nos lleva hacia otra parte del proceso, la reconstrucción. Habla de aprender a mirarte con más amabilidad, de dejar de buscar la validación en los demás y empezar a encontrarla en ti mismo. Representa justo ese cambio que Regina comienza a vivir, cuando entiende que no necesita cambiar quién es para poder pertenecer. Y al final, todas estas recomendaciones nos llevan a lo mismo, entender que la ansiedad social no es debilidad, es una forma en la que el cuerpo y la mente responden al miedo de no encajar. Pero también recordar algo importante, no tienes que convertirte en alguien diferente para merecer estar en tu lugar. A veces, el proceso no es cambiar quién eres, es aprender a confiar en esa persona que ya eres. Bueno, y muchas gracias, Ingrid. La verdad que ella siempre trae unas recomendaciones bastante adecuadas para los diferentes temas de los que hablamos. Y bueno, después de escuchar las cápsulas de este episodio, vale la pena detenernos un momento para hablar un poco más sobre lo que significa realmente la ansiedad social. Porque, muchas veces usamos la palabra ansiedad para referirnos a diferentes sensaciones quizás o emociones como los nervios o incomodidad en ciertas situaciones, pero la ansiedad social va un poco más allá de eso. El Instituto Nacional de Salud Mental define el trastorno de ansiedad social como un miedo intenso y persistente a ser observado o juzgado por otras personas en situaciones sociales. Y bueno, este miedo puede aparecer en momentos muy cotidianos, como lo puede ser en hablar en público, participar en clase quizás, o conocer personas nuevas, incluso en algo tan simple como comer frente a otros. Y es que la persona no solo siente nervios, también siente una preocupación constante por la posibilidad de hacer algo que pues resulte humillante o le resulte vergonzoso. Y también hay algo interesante que, sobre cómo se desarrolla la ansiedad social,
Y es que no suele aparecer de la nada. O sea, los investigadores han encontrado que puede estar relacionada con varios factores. Por ejemplo, en experiencias tempranas de rechazo, cuando somos pues niños, adolescentes, o situaciones de humillación pública, como en el caso de Regina, críticas constantes durante la infancia o la adolescencia, ya sea por adultos, por otras personas, o incluso ciertos rasgos de personalidad como lo es la timidez o la alta sensibilidad. Pero pues eso no significa que la ansiedad social pues sea una falla, o sea, una falla personal. De hecho, muchos especialistas explican que es una respuesta del cerebro, o sea, una respuesta del cerebro al miedo a la evaluación social. El cerebro humano pues está diseñado para algo muy específico, y es a pertenecer. ¿Por qué? Porque durante miles de años formar parte de un grupo era pues una cuestión de supervivencia, y si eras rechazado podía significar quedarte sin protección, sin recursos o pues sin una comunidad, ¿no?, que te respaldara. Por eso hoy en día nuestro cerebro sigue reaccionando con tanta intensidad ante pues la posibilidad de que nos rechacen o seamos juzgados. Lo que para otras personas puede parecer una situación pequeña, pero para alguien que tiene ansiedad social, que vive con ansiedad social, puede sentirse como una amenaza enorme. Otro aspecto importante es pues cómo funciona la mente cuando aparece este tipo de ansiedad. O sea, muchas personas describen algo muy particular, y es el exceso de autoobservación. O sea, la persona empieza a analizar cada movimiento, cada palabra, cada gesto, y se empieza a hacer preguntas como de: ¿habrá sonado extraño lo que dije? ¿Habrá sonado extraño? ¿O habrán notado que estoy nervioso? ¿Estarán pensando algo malo de mí? Cuando a veces ni siquiera pasa por la mente de las personas, pero es algo que alguien que vive con ansiedad social se está preguntando constantemente. Ese tipo de pensamientos pueden aparecer incluso horas después de una interacción social, ya cuando estás en tu cama y dices: no debía haber dicho eso. O empiezas a hacerte ese tipo de cuestionamientos o a juzgar de tú mismo. Y es lo que algunos psicólogos llaman como rumiación social. La mente vuelve una y otra vez al mismo momento intentando encontrarle todos los errores. Aunque no haya pasado nada, pero uno encuentra hasta el mínimo defecto. Pues también es importante decir algo muy claro, y es que la ansiedad social pues no significa que alguien no quiera relacionarse con otras personas. Muchas veces ocurre todo lo contrario. Las personas con ansiedad social suelen pues desear profundamente tener relaciones cercanas, amistades o pues que tengan conexiones significativas. El problema aquí no es el deseo de conectar, sino el problema es el miedo de ser rechazado. La Organización Mundial de la Salud también señala que los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más comunes en el mundo, y aunque puede afectar la vida cotidiana como en la escuela, en el trabajo o en las relaciones también, pues sí son tratables. Pero además del tratamiento profesional, hay algo que suele ser muy importante en estos procesos, y es el entorno. O sea, la forma en que reaccionan las personas alrededor puede marcar una gran diferencia. Un espacio donde alguien puede hablar sin ser ridiculizado, una amistad donde no hay presión constante por pues actuar perfecto, ¿no? O simplemente alguien que escuche con bastante paciencia. A veces esos pequeños gestos pues ayudan a que una persona empiece a sentirse un poco más segura. También pues es importante cuestionar ciertas ideas que existen sobre la ansiedad social. Y es que, por ejemplo, pensar que alguien es antisocial o frío o arrogante, pues muchas veces lo que parece distancia en realidad pues es miedo. O sea, un miedo muy profundo a equivocarse, a incomodar a las personas, a que te juzguen. Y quizás algo importante para quienes están escuchando este episodio pues es recordar esto. Sentir ansiedad en situaciones sociales no te convierte en alguien incapaz de conectar con otros. O sea, no significa que no tengas habilidades, no significa que no tengas valor. Significa que tu mente está tratando de protegerte, aunque a veces lo haga de una forma que pues termina limitándote. Por eso hablar de estos temas es importante, porque
Muchas personas pasan años pensando que son las únicas que se sienten así, cuando en realidad es una experiencia mucho más común de lo que imaginamos. Si algo podemos rescatar de este episodio es que la ansiedad social no define completamente a una persona, es solo una parte de su experiencia. Y pues sabemos que con acompañamiento, con comprensión y sobre todo con tiempo, muchas personas logran construir relaciones, logran concretar proyectos y espacios donde se sienten más seguras. Y a veces, pues el primer paso no es eliminar el miedo por completo. A veces el primer paso es algo más sencillo y es atreverse a seguir participando en la vida, incluso cuando el miedo todavía está ahí. Y pues la verdad, el tema de hoy ha sido bastante pertinente porque, pues como mencionaba al principio del episodio, o sea, son temas de los que quizás a veces no le damos tanta importancia porque dices, bueno, es que es una persona muy tímida o es una persona que, es que así es mi personalidad, no me gusta socializar o no sé qué, pero hasta que se vuelve algo como que te hace ver que es como si tuvieras un problema, es cuando ya le empiezas a dar esa importancia, ¿no? Y bueno, ya llegamos al final del episodio. La verdad que espero que les haya gustado y que de alguna forma los haya ayudado a entender un poquito más acerca de esto, ¿no? Y entender a las personas que no siempre es que no quieran juntarse con nosotros o que sean personas raras, sino pues a veces no sabemos realmente lo que están pasando, o sea, lo que está pasando por su cabeza. Y bueno, me despido. Espero que nos sigan escuchando. Recuerden que subimos episodio todas las semanas y nos vemos para la próxima. Yo soy Ana Paula y esto fue No Todo Está Bien y Está Bien. No Todo Está Bien y Está Bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Este proyecto cuenta con el respaldo del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, de la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra, y del director de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera. Gracias a nuestros profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Cano Lan, a Lázaro Palma Salaya, responsable de Innovación Tecnológica, y con mucho cariño a los psicólogos Raúl Ferreiro Pairó, Braulio Angulo Arjona, Claudia Trejo y Vanelia Escalante, por compartir su conocimiento, su tiempo y su sensibilidad. Y sobre todo, gracias a ti, por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en nuestras redes sociales como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, días en los que levantarse se siente imposible. No te pierdas el próximo episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. Me tomo las pastillas, me voy a dormir y no amanezco. La historia de Reina y un recorrido honesto sobre la prevención del suicidio, porque hablarlo también es sanar.